Continuamos con el ciclo Diálogos Cercanos 2022. Este ciclo está sustentado tecnológicamente y en la difusión por UNEQ TV, Universidad Nacional de Quilmes TV, y por Claxo TV, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales TV. Estamos transitando la tercera temporada y estamos realizando la entrevista número 34. Llegamos a la entrevista número 34. Me decía un amigo, tomando un café hace unos días, ya llegaste a la entrevista número 34. Bueno, llegamos bastante bien. Espero que todos estén conformes con este ciclo de entrevistas. Y hoy es un 8 de noviembre del 2022 y hoy se están realizando las elecciones intermedias en Estados Unidos, que es el entorno con que vamos a hacer esta entrevista. Y el tema de esta entrevista es memorias políticas y resultados de las elecciones en Brasil. Lo que sucede políticamente y económicamente en Brasil es muy importante, muy significativo y tiene mucha influencia en todos los países, fundamentalmente en los países de América del Sur. Nuestro entrevistado, siendo las 15 horas en el estudio y en Argentina, se llama Javier Lifchitz. Hola Javier, ¿cómo estás? Tenemos un problema de sonido, no sé. ¿Se escuchan? Yo te escucho. Yo no te estoy escuchando. A ver, ahora sí te estoy escuchando. Sí. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, sí. Bueno, lo vamos a ir presentando a Javier. Javier es doctor en Sociología y es profesor de la carrera de Sociología y del programa de posgrado en Memoria Social de la Universidad Federal del Estado del Río. Javier, vamos a la primera pregunta. Sí. ¿Cuál es el resultado del mapa político de las elecciones que recientemente se realizaron en Brasil? Bueno, Carlos, les agradezco la invitación y realmente una gran alegría participar en un programa con Argentina, porque yo vivo hace muchos años aquí en Brasil, pero estoy muy presente en Argentina y todo lo que pasa allá estoy muy al tanto y acompaño mucho el cotidiano político, ¿no? Fueron un tiempo, y vos sabés, porque nos veíamos cada tanto, fuiste comentando estos últimos años, a partir del golpe de Dilma, ya son 7 años, de mucha tensión, de mucha participación, militancia política, un fenómeno que no se veía hace mucho tiempo. Y realmente el triunfo de Lula lo caracterizaría como un triunfo épico, ¿no? Porque realmente estaba todo en contra, ¿no? Todo el aparato militar, todo el aparato de comunicación, toda la cuestión del presupuesto público, todo orientado para estas elecciones y para la derrota de Lula después de haber estado preso, después del impeachment contra Dilma. Entonces el triunfo de Lula de 50,9% de los votos contra 49% de Bolsonaro, una diferencia de 2 millones de votos, muy poco, más representa si uno ve que la diferencia es muy poca, más lo que representa, ¿no? Representa realmente un triunfo de la democracia en un sentido muy amplio, porque la campaña contra a fake news, un auxilio para la población más pobre, casi en la recta final de las campañas, realmente todo este proceso de devastación así institucional, culminar con el triunfo de Lula realmente es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Ahí ya marca el clima, como se vivió
este proceso, ¿no? Bueno, Lula gana en primer lugar con 60 millones de votos. Y el propio Lula en el evento de la consagración, que es en la Avenida Paulista en San Pablo, dice, bueno, muy emocionante, le hace prácticamente encima de un camión prácticamente 3 discursos, ¿no? 3, 4 discursos en el mismo momento, en diferentes ángulos de ese camión. Muy impresionante, algo que es uno de los discursos que va a quedar para la historia de la memoria política de un líder popular, el tono de los discursos, el énfasis en algunos temas, me parece que es uno de los discursos más impresionantes de las últimas décadas en América Latina, diría, muy impresionante. Y lo que vemos en ese cuadro, él dice, bueno, ganamos aquí, ganamos en San Pablo, ¿no? Porque bueno, esa pequeña diferencia tiene mucho que ver con San Pablo. En el 2018, donde Haddad representa a Lula estando preso, el Frente, la coalición, saca 7 millones de votos, ahora saca 13 millones de votos con Lula, es decir, que hay una diferencia importante. Y ese es uno de los hechos. Claro, el gobernador va a ser del bolsonarista, pero en el estado de San Pablo gana el PT, gana la coalición, no gana el PT. Y un triunfo impresionante en Nordeste, los estados del Nordeste, donde la diferencia es de 70 a favor de la coalición de Lula contra 30 de Bolsonaro, ¿no? Hay realmente una diferencia impresionante, ¿no? Ahora, claro, Bolsonaro gana en todo el resto y yo quería, para dar un pantallazo inicial, quería mostrar un mapita donde aquí es 2010 y aquí 2022. Y vemos que 2010, 2014, 2018, 2022, ¿no? Las últimas elecciones. La parte roja tiene que ver con el PT, con las coaliciones del PT, y la parte más oscura tiene que ver con Bolsonaro. Entonces vemos que toda la región del Nordeste, todos los estados del Nordeste, se agregan algunos, se incorporan otros, más principalmente los estados del Nordeste es el triunfo de Lula, o sea que es un país territorialmente dividido en cuanto a los votos, ¿no? Principalmente en la región sur del país, donde el triunfo de Bolsonaro es muy significativo, en la región del sur-sureste, San Pablo, Río, Paraná, Río Grande do Sul, todas esas regiones del sur son de Bolsonaro, y todas las regiones del nordeste, con algunas diferencias en el norte, que es más de Bolsonaro, es el triunfo de Lula, ¿no? Entonces vemos un territorio prácticamente dividido en cuanto a los votos, principalmente, por ejemplo, en Bahía, un lugar donde que destino los argentinos nos gusta mucho, Bahía, bueno, hay un triunfo de prácticamente más del 70%, ¿no? Una cosa impresionante, Lula. Y el otro día estaba escuchando a Caetano Veloso, porque bueno, está un poco esa idea de que bueno, el sudeste votó por la ultraderecha y el nordeste votó por una coalición de izquierda. Y Caetano Veloso decía, no, en realidad es Bahía que tuvo un efecto en todo el resto del país, porque bueno, también hubo votos a favor de Lula en otros lugares, en el sur también, claro, en los estados del sur. Y él llamaba la atención eso, la proyección que tuvo Bahía, o que tiene Bahía, en los votos de izquierda, ¿no? Es un dato muy, muy importante, interesante, ¿no? Entonces tenemos más o menos ese cuadro, considerando que los principales estados, San Pablo, Río de Janeiro y Minas, gana Bolsonaro. Eso ya es un dato. Y en las cámaras de diputados hay un triunfo de Bolsonaro, 139
143, perdón, diputados de la coalición de Lula y 193 de Bolsonaro. Más allá se comienza a reconfigurar el mapa de los alineamientos políticos dentro del Congreso y dentro también del Senado, que también tiene más senadores Bolsonaro. Y, por ejemplo, uno de los grupos, que es Unión Brasil, un grupo que era parte de la base de Bolsonaro, inclusive había ofrecido el partido para Bolsonaro ser candidato a presidente con ese partido, después fue por otra estructura partidaria, Unión Brasil, que tiene 59 diputados, ya pidió el ingreso a la coalición con Lula, ¿no? A la coalición de izquierda. O sea que es una composición, la coalición es una composición bastante heterogénea. El vice de Lula viene del partido PSDB, que es el partido de Fernando Henrique Cardoso, que estaba prácticamente en desaparición, conquista algunos estados, 2 estados, más que estaba en retroceso prácticamente muy significativo. Y ahí, bueno, pensemos también la genialidad de Lula. Me acuerdo cuando Alckmin, el vice, fue indicado por Lula. Bueno, la izquierda del partido, militantes, todo el mundo decía, ¿cómo Alckmin? Un liberal dentro de ese frente, tendría que ser otro. Claro, Lula tenía muy presente que el cuadro era el peor posible, ¿no? Entonces, claro, es una alianza con sectores de la derecha liberal contra la derecha, la ultraderecha, ¿no? La ultraderecha y neoliberal, como nunca había acontecido, porque con una base social vemos que el resultado es con poca diferencia, de 2 millones de votos, una diferencia muy significativa. Entonces él veía el tipo de desafío que se presentaba para la propia democracia y para Brasil, porque el triunfo de Bolsonaro ciertamente, con seguridad, sería una devastación institucional mucho peor de la que tenemos ahora, y probablemente no tendríamos más democracia por un tiempo largo, ¿no? Con proyectos autoritarios de todo tipo, que bueno, después vamos a hablar un poquito de qué proyectos se trataba en el caso de Bolsonaro, un proyecto que algunos denominan neofascista, más independientemente de la categorización de ese proyecto, era un proyecto para devastar instituciones democráticas, como nunca había sucedido, ¿no? Las reglas de juego, prácticamente se pateó el tablero y se inició este proceso que parecería que no tenía fin, porque estamos todos realmente muy cansados, muy agotados. Fueron muchos años de bombardeos mediáticos, de arbitrariedades, de corrupción, inclusive durante la pandemia, ¿no? Casos de corrupción que tienen que ver con vacunas. Bueno, un cuadro que ustedes, bueno, en todos los planos, ¿no? Ataques al Supremo Tribunal, bueno, Lula preso, en fin, eso es lo que nos enfrentábamos, ¿no? Y bueno, durante toda la campaña electoral, Bolsonaro utilizó de herramientas emergenciales, de un auxilio emergencial para pobreza, de 600 reales, que es una cifra bastante significativa. En la recta final aumentó ese valor. Utilizó la policía rodoviaria, la policía de las rutas, para bloquear la llegada de votantes en auto en regiones del Nordeste. Bloquearon aproximadamente como 200 rutas donde las personas no llegaban para votar, no podían votar. Eso fue una sorpresa. Quedaban horas esperando que se abrieran esos bloqueos de la policía, que pedía documentos, que entraban en los ómnibus para revisar, en fin, todo para evitar que las personas se desalentaran y no votaran. A pesar de todo eso, que no fue poco, que realmente bloquear
rutas, en este momento era principalmente, y bloquearon rutas, la policía bloqueó rutas en el nordeste, donde se sabía que claramente ganaba Lula. A pesar de eso, obtener esa ventaja, ese triunfo, él diría que es un triunfo épico, un triunfo realmente épico. Bueno, es más o menos un cuadro inicial, después podemos avanzar un poco en resultados más puntuales. Nos das un panorama bastante amplio y profundo de la situación resultante de las últimas elecciones en Brasil. Bueno, Javier es coordinador del Núcleo de Memoria y Política de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro y es miembro y cofundador de la Red de Investigadores de Memoria Política en América Latina. Quisiera destacar que su último libro publicado en el Brasil es Política y Vértigo. Que está aquí, lo muestro para... Ahí lo podemos ver. Muy linda tapa, por cierto, Javier. Sí, está a venta ahí en Buenos Aires, en San Telmo, en una librería está a venta. Ahí tomamos un café cuando vengas y lo vamos a comprar y lo compartimos. Sí. Es una pequeña librería sobre una calle. Sí, bueno, vamos a tomar un café y nos vemos. En realidad, nos estuvimos viendo previamente a las elecciones hace tiempo con Javier y las últimas entrevistas que hicimos sobre las elecciones en Brasil, podríamos decir que Javier fue coproductor o productor de las entrevistas, ¿no? Las armó, conectó a las entrevistadas y te agradecemos mucho, Javier. Sí, porque realmente las comunicaciones, todo lo que sea las redes de comunicación estaban muy copadas por el bolsonarismo, ¿no? Y continúan muy copadas, ocupadas en el sentido... Por eso era interesante que llegara para Argentina otras voces de lo que estaba pasando, ¿no? Inclusive periodistas de izquierda, a mi modo de ver, tenían una visión muy parcial sobre lo que significa este triunfo, ¿no? Porque claro, Bolsonaro sin duda tiene un triunfo muy importante en muchos estados, pero bueno, la máquina estaba del lado de Bolsonaro y una máquina con una carga violenta tal que el Supremo inclusive no la detenía, ¿no? Porque si no fuese por algunas acciones a último momento contra esas bloqueos de rutas, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Y acerca de... Ahora no te estoy escuchando. ¿Qué vinculación puedes hacer entre los resultados de las elecciones y lo que es tu tema de investigación o uno de tus temas centrales, que es memoria política? ¿La memoria política se verá modificada por los resultados de estas elecciones, para mejor, para peor? Sí, ese realmente es un tema, Carlos, muy interesante porque, bueno, sabemos que los procesos que pasaron después de la dictadura en Argentina no fueron los mismos que sucedieron en Brasil. Hay muchas cosas que sabemos que hay una cierta concomitancia entre Argentina y Brasil en términos de programas económicos, de proyectos políticos, más cuanto al juzgamiento, cuanto a las acciones que tienen a ver con la dictadura, en Brasil no pasó nada de eso. Entonces el tema de memoria política es un tema que ahora tenemos que rever, bueno, qué pasa después de todo esto, ¿no? Si la impunidad que tuvo Bolsonaro, el cuadro Bolsonaro, o los militares que participaron activamente en cargos ministeriales, que fueron, digamos, los cargos que tuvieron durante el Ministerio de Salud durante la pandemia, ¿no? La cuestión trágica que sucedió de recetar cloroquina cuando se sabía que no era un medio para controlar a COVID, en fin. ¿Qué va a pasar con ese tema de la impunidad después de todos los procesos post-dictadura? Porque sabemos
que Bolsonaro hereda ese proyecto de dictadura, inclusive grandes partes de los cuadros militares más importantes que acompañaron a Bolsonaro vienen de la época de dictadura y vienen de lo peor de la dictadura, ¿no? de los secuestros, de la tortura. Esos formaron parte del gobierno Bolsonaro. Entonces, ¿qué va a pasar con esos cuadros? Es un tema que estamos discutiendo ahora, inclusive hago parte de una coalición de instituciones de derechos humanos en el Brasil y todo el país, más casi 250 instituciones, que tienen como una de las pautas, no dejar impune todo este proceso, ¿no? No dejar impune todo este proceso de Bolsonaro de estos 4 años, en los cuales pasamos pandemia, corrupción, violencia institucional, ataque, homofobia, devastación de Amazonas, en fin, son tantos los temas que sin duda esto no puede pasar impune. Y ahora, ustedes acompañan en los diarios una serie llamemos de alguna manera, levantamientos de militantes de bolsonarismo, porque son militantes, en distintos lugares del país, son movilizaciones cerca de lugares que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, reivindicando inclusive en algunos casos el poder militar, y ataques contra instituciones de gobierno, contra el Supremo Tribunal especialmente. Muchos ven eso como una forma de presión de Bolsonaro para no ser punido él y la familia a partir del 1 de enero cuando se Lula, ¿no? Eso es un tipo de presión para que la memoria de todo este proceso y la punición de todos estos casos se diluya con una presión política que va a ser muy impresionante, no solo en el Parlamento, sino se estima que también en las calles. Aunque claro, un militante de derecha no es lo mismo que un militante de izquierda, ¿no? Hay características, por lo menos en América Latina, muy peculiares. A gente estimamos que en un tiempo eso va a se diluir, grande parte, porque grande parte tiene que ver con auxilios, económicos, con beneficios a iglesias específicamente. En fin, vamos a ver qué va a suceder con esa base. Algunos hablan inclusive de una corriente neofascista con base popular. Yo realmente no me atrevería a tanto. Brasil nunca tuvo en esa dimensión una base neofascista de apoyo popular, más sin duda entre un 20-25% de ese triunfo de Bolsonaro son votos de un bolsonarismo fascista activo, ¿no? Entonces es un aspecto de la memoria política importante. ¿Qué va a pasar con ese segmento de la población que es muy grande? Y bueno, ¿qué va a pasar con un parlamento también dividido? Ese tema de la grieta... La pregunta es, ¿qué va a pasar en el futuro? No quisiera poner los términos optimista-pesimista, pero sí. ¿Cuánto se va a poder avanzar en las transformaciones? ¿Cuánto está muy condicionado? Que ese es un debate que tiene que ver también con Argentina, con la nueva composición de estos sectores de ultraderecha que avanzan, sin duda. Es un fenómeno que avanzan en términos de medios de comunicación, avanzan los parlamentos, avanzan en un tipo de retórica degradante a las instituciones, degradante inclusive éticamente. Yo diría que pensando en algunos escenarios de futuro, algunas cosas que podemos ver es que
si antes la cuestión económica, y eso tenemos que recordar en términos de memoria política que es el tercer gobierno de Lula, ¿no? 2003, 2010, 2022. Y en cada triunfo de Lula, la configuración política interna, social y política interna, y geopolítica, también incluido ahí Estados Unidos, fue muy diferente, ¿no? Muy diferente. O fenómeno Trump, sin duda, un aliado muy estrecho de Bolsonaro, con tácticas muy parecidas. Faltó solamente el Capitolio, mas estuvo muy cerca de una invasión parecida al Capitolio, muy cerca. Y el triunfo, esta resistencia que se armó de ocupación de lugares, de espacios públicos después del triunfo de Lula, negando el triunfo, un desmentido electoral, de triunfo electoral, va a ser una constante, ¿no? En eso no va a haber un retroceso, eso va a ser una constante. Entonces diría que en este tercer mandato, eso es lo nuevo, ese cuadro de degradación institucional y de neofascismo, o que implica que las cuestiones no van a ser solamente económicas. Se está colocando cuestiones de valores, ¿no? Ultraconservadurismo, crecimientos de iglesias que apoyaron a la ultraderecha, discusiones totalmente anacrónicos sobre anticomunismo, sobre discusiones de género. Es decir, que la cuestión es mucho más compleja, digamos, trae otros temas, no solamente la cuestión económica, que tal vez era una cuestión central en Lula 2002-2003, cuando asume el gobierno después de Fernando Henrique Cardoso, donde el tema era claramente un declinio económico del país, una queda salarial, un declinio económico, una discusión sobre empresa pública, neoliberalismo. Bueno, ese era un tema de 2003. Ahora, en 2022, se agregan estos otros temas, como costumbres, cotidiano, valores, que van a ser un elemento más de la discusión permanente, ¿no? Que van a ser un elemento de la discusión permanente donde va a haber que dar una respuesta. Por ejemplo, una de las medidas que Lula ya está anunciando, como una denuncia al Supremo Tribunal, es desmontar lo que él dice un ecosistema de desinformación que fue montado, y los responsables de ese ecosistema de desinformación, que son algunas figuras del gobierno de Bolsonaro, inclusive Bolsonaro, que sean inelegibles por 8 años. Eso va a ser pedido al Supremo Tribunal para que estas figuras, entre ellos hijos de Bolsonaro, ministros que participaron en ese armado de un ecosistema de desinformación, no puedan ser elegidos como candidatos para los próximos 8 años. No, algunas medidas de ese tipo hay que tomar, considero, y me parece, Carlos, vos vas a coincidir con esto, que si no hay medidas para desmontar ese sistema de medias que fue armado durante estos años, va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy difícil. Entonces, uno de los puntos para cambiar un poco esa a retórica pública, ¿no? A retórica pública tiene que adquirir un cambio muy radical, ¿no? Porque aquí, bueno, sucedieron situaciones de Bolsonaro insultar a una mujer diputada del Congreso, diciendo que le iba a violar, cosas así inimaginables. Por ejemplo, haciendo chistes de mal gusto con presidentes de otros países, con China. Sí, Brasil está llegando un momento de absoluto aislamiento internacional, Entonces, unas primeras medidas, y ya está en el próximo la reunión de climática que va a ser en Egipto, Lula ya va a participar. O sea que ya va a haber un cambio inicial en
en toda esa retórica pública, ¿no? En toda esa retórica pública. Y seguramente va a tener efecto en la realidad concreta, ¿no? Sin duda, sin duda. Ahora, ¿cómo iniciar ese recambio de retórica, esa transformación en el lenguaje, digamos así, en la comunicación en el lenguaje, teniendo todas esas medias, esos medios de redes, y no solamente televisivas, redes, con esos discursos que continúan, inclusive esas redes, las personas pagan para intervenir en las redes, ¿no? Entonces, bloquear el financiamiento económico de esas redes y neutralizar la emisión de informaciones por ese tipo de canales, ¿no? El caso, te quería comentar, Carlos, pues es un caso muy singular de Brasil, bastante diferente en Argentina, que la televisión Globo, por ejemplo, la principal emisora en una estructura muy monopólica, ¿no? Muy monopólica de los medios de comunicación de la red pública, ¿no?, de comunicación, tuvo un papel decisivo en el impeachment de Dilma y en la derrocada del PT, de Lula, en fin, en todo este proceso de deslegitimación política de la izquierda, ¿no? Y ahora, de un tiempo para acá, ante las elecciones, bueno, claramente critica al gobierno Bolsonaro y se alía con la perspectiva de Lula, ¿no? El mismo canal de televisión, cosa que en Argentina sería imposible de pensar, ¿no? Como diríamos que C5N apoyando a Macri, una cosa así, a no ser que cambie la dirección, en fin. Pero aquí tenemos ese tipo de metamorfosis que se expresa no solamente en los medios de comunicación pública, como en el caso de Globo, apoyando a Lula claramente, porque bueno, ven que la cuestión de Bolsonaro es un retroceso secular, sino también vemos eso en el Congreso. Partidos que apoyaban a Bolsonaro ahora dando señales de formar la coalición con Lula, inclusive de iglesias pentecostales, neopentecostales, también señalizando que apoyarían a Lula. Entonces, realmente un cuadro, aquí en Brasil tiene mucho de esa cosa de metamorfosis, ¿no? Bueno, ojalá que sea para transformaciones que lleven más a una mejor distribución y de igualdad y de participación, esas metamorfosis. Muchísimas gracias, Javier. Tenemos un problema así de formato de las entrevistas, ya nos queda poco tiempo. Me parece que hablé demasiado. No, todo muy bien. Una pregunta personal. ¿Por qué te fuiste a vivir a Río? Vivía en Buenos Aires, ¿no? Sí, yo vivía en Buenos Aires hace ya más de 30 años. Yo vine a hacer una maestría, y en esa época no existía la maestría en Buenos Aires, también no se había institucionalizado en maestrías, y bueno, yo quería seguir estudiando, formándome en ciencias sociales. Bueno, ahí vine para acá. Bueno, y de ahí cuestiones de la vida, del amor. Me casé, tuve una hija aquí, bueno, y seguiste una tradición familiar de migraciones, porque venís de tu familia, tus abuelos, bisabuelos vienen de Centro Europa, pasaron por un pueblo de La Pampa, donde ahí estuvieron con mis abuelos también, en el mismo pueblo, y después llegaste y ahora a Brasil, ¿no? Seguiste una vieja tradición de migraciones, ¿no? Sí, y reencontrarte a vos, Carlos, también fue interesante, porque también fue reencontrarme con esa trayectoria, ¿no?, de familias de migraciones que vinieron de Rusia, fueron para el interior de La Pampa, Villa Alba, un pequeño pueblito de La Pampa, que después llamó General San Martín. Ahora se llama San Martín. General San Martín. Vos inclusive yendo para México por otras razones. Y bueno, somos los nómades
por diferentes razones, por diferentes coyunturas, pero bueno, siempre teniendo a Buenos Aires como una referencia en la cual siempre vuelvo, estoy cerca, acompaño los debates. Y bueno, gracias a vos en este momento que me das la oportunidad. Gracias a vos. Y tomamos un café cuando vengas a Buenos Aires y compramos tu libro. Me comprometo. Bueno, gracias por todo, Javier. Y muchas gracias al equipo ahí en la Universidad de Quilmes, que en el próximo viaje a Buenos Aires los voy a visitar. Te acompaño, vamos juntos, venimos juntos, perdón, al estudio. Bueno, entrevistamos a Javier Lifchitz, residente de origen argentino, residente de hace muchísimos años, yo creo que ya es brasilero. Y bueno, damos con esta entrevista terminada la tercera temporada. Ojalá haya una cuarta temporada en el 2023. Les agradezco a todos los que ven este ciclo, Diálogos Cercanos, y agradecemos fundamentalmente a UNEQ TV y a Claxo TV por la edición, la difusión de este ciclo. Muchas gracias a todos y a todos los que me están rodeando acá en el estudio, que realmente me hacen sentir muy bien, no solo a mí, sino también a los que entrevisto. Muchas gracias a todos. Gracias, Javier.